Ahí estamos, jóvenes, en la semana del 11 al 15 de octubre del 2021. El tema que vamos a desarrollar se trata de los gases. ¿Ya? Este es un estado de la materia que ustedes ya conocen, ¿no? Principalmente los tres estados, estado sólido, líquido y gaseoso. Más adelante se estudiará el plasmático, ¿no? Entonces, pero principalmente estos tres estados. Y dentro de estos tres estados están los gases, jóvenes. Ya vamos a ver qué cosas son los gases. Gases. Vamos a tratar de definirlo y tratar de explicar también. Es uno de los estados de agregación de la materia que están constituidas por moléculas, las cuales se encuentran en constante movimiento caótico, ya que tienen alta energía cinética. Debido a ella, tienen forma y volumen variables, dice. Bueno, entonces así haciéndolo simple, el estado gaseoso o los gases es un estado de agregación de la materia, pues, ¿no? Hemos mencionado que los estados de agregación de la materia son sólido, líquido y gaseoso. En este estado, los componentes de un objeto, por decir, de una sustancia, están en un movimiento caótico, en un movimiento desordenado, ¿no? Entonces, aquí no existe, jóvenes, una forma definida ni un volumen definido. La forma y el volumen lo van a definir, ¿quiénes? Van a adoptar la forma del recipiente que lo contiene, ¿ya? Propiedades generales de los gases. Vamos a ver a nivel submicroscópico y a nivel macroscópico, ¿ya? Entonces, la primera, a nivel submicroscópico o molecular. Poseen alta entropía, dice. ¿Qué cosa es la entropía? Aquí mismo te menciona. La entropía es el alto grado de desorden molecular, porque predominan las fuerzas de repulsión frente a las fuerzas de atracción. Entonces te está mencionando que las fuerzas de repulsión son mucho mayores a las fuerzas de atracción. Eso es lo que se está indicando aquí. ¿Entendido, joven? Entonces tienen alta entropía, tienen alto desorden molecular. En este estado predominan las fuerzas de repulsión frente a las fuerzas de atracción. Por eso aquí está que las fuerzas de repulsión son mayores, mucho mayores a las fuerzas de atracción. Segundo, mira, ve. Aquí tienes, acá estamos haciendo la comparación en estos tres estados de la materia. El sólido, como tú puedes ver, claro, sí hay movimiento de las moléculas, ¿no? O de los átomos que componen esa sustancia. En ese estado, el movimiento solamente será pues mínimo. Habrá un movimiento vibracional, sí, pero hay movimiento, jóvenes, de todas maneras. Aquí están más cohesionadas las moléculas o los átomos que componen dicha sustancia. Pero ya cuando pasamos al estado líquido, un ratito acá hacemos una apreciación. Aquí en este estado ya está definido la forma y el volumen. Ya está definido, jóvenes. Pero cuando pasamos, mira, al estado líquido, aquí, ¿qué cosa está definido? Está definido solamente el volumen. Lo que no está definido es la forma. La forma lo va a adoptar del recipiente que lo contiene. Y cuando ya, mira, para pasar de un estado a otro, ¿en función a qué se realiza? En función a la energía, jóvenes. ¿Ya? Entonces, a más energía, mira, pasa del estado sólido al estado líquido y del estado líquido pasa al estado gaseoso. Ya en el estado gaseoso, mira, no está definido nada. No está definido ni la forma ni el volumen. Y la forma y el volumen lo van a adoptar del recipiente que lo contiene. ¿Ya? Entonces ahí tú ves lo que nos menciona acá, ¿no? La alta entropía, el desorden que hay aquí entre las moléculas, porque cada molécula se está desplazando en diferentes direcciones, ¿no? A ciertas velocidades. Aquí está predominando las fuerzas de repulsión frente a las fuerzas de atracción. Eso es lo que nos menciona este cuadro. Vamos a ver la segunda. Poseen grandes espacios intermoleculares. Por ejemplo, a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, estas son las condiciones, sus moléculas solo ocupan el 0,1%, dice, ¿ve? Del volumen
y el 99% es espacio vacío. Entonces, vamos a imaginar lo siguiente. Imaginemos que tenemos un recipiente y dentro de ese recipiente está a estas condiciones, 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, ¿ya? Está una sustancia gaseosa dentro del recipiente. Imaginemos un balón de gas. En ese balón, jóvenes, las moléculas de la sustancia gaseosa solamente están ocupando lo que te menciono acá, el 0,1%, y el 99,9% es espacio vacío. ¿Debido a qué? Aquí está la explicación, joven. Mira, entre una molécula y otra hay espacios enormes en comparación al tamaño de la molécula. Entonces, mira, el espacio que ocupa es mínimo. Lo que predomina acá es el espacio vacío, ve, entre ellas. ¿Se dan cuenta? Y esta lo vamos a utilizar para explicar otras propiedades, jóvenes. ¿Ya? Entonces, miren acá, la primera, como hay distancias enormes en relación al tamaño de cada molécula, bueno, pues, de ese balón que está ocupando esa sustancia gaseosa a estas condiciones, solamente el 0,1% están ocupando los gases. El resto, el 99,9%, es espacio vacío, jóvenes, ¿ve? Es espacio vacío. Esa es una segunda, jóvenes, propiedad submicroscópica. La tercera, sus moléculas poseen alta energía cinética y sus velocidades, dice, varían entre 200 a 2000 metros por segundo. Ahora, si esto tú lo llevas a kilómetros por hora, su velocidad será pues de 600 a 6000 kilómetros por hora. Bueno, esto te explico también aquí, en este gráfico, jóvenes. Mira, aquí las moléculas se están desplazando. Están a ciertas velocidades desplazándose de un lugar a otro, ¿no? Debido a que tienen más energía cinética en relación a los otros estados de la materia. En relación al estado sólido, al estado líquido, tienen más movimiento, ¿no? O sea, en otras palabras, tienen más energía cinética. Y sus velocidades varían, dice, entre 200 a 2000 metros por segundo. Sí, se están desplazando esas moléculas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la tercera propiedad submicroscópica. Ahora vamos a ver a nivel macroscópico o estadístico, dice, ¿no? Mira, comprensibilidad. Bueno, antes de leer esta parte, jóvenes, les explico lo siguiente. Imagínate que tú estás en un ambiente cerrado, que tu cuarto sea un ambiente cerrado, vamos a imaginarnos hipotéticamente que está cerrado herméticamente. Y dentro de ese cuarto, de esa habitación, hay cierto gas, ¿ya? Y todo ese gas que está ocupando ese recipiente que es tu ambiente, todo el gas, mediante un mecanismo, sí se puede llenar, jóvenes, en un recipiente más pequeño, en un balón, por decir, jóvenes, un pequeño balón ahí de gas, ahí lo podemos llenar, jóvenes, mediante cierto mecanismo, ¿no? Sí se puede. Entonces, ¿debido a qué es la comprensibilidad? Ojo, acá una aclaración. El gas o cualquier sustancia gaseosa va a ocupar todo el recipiente. Imagínate que tienes una cierta cantidad de gas dentro de tu habitación que está cerrado herméticamente. Ese gas, joven, está ocupando todo el ambiente. Eso sí, hay espacios vacíos, pues, entre molécula y molécula, ¿no? Pero todo ese gas que está en tu habitación, mediante un mecanismo, lo puedes llevar a un balón más pequeño, joven. Y lo puedes llenar ahí. ¿Y debido a qué es esta propiedad? Ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Debido a que tienen espacios vacíos, pues, jóvenes. Una molécula está alejado de otra molécula una distancia considerable. Entonces, cuando se presiona, se reduce la distancia entre las moléculas. Entonces, puede ocupar recipientes más pequeños. A eso se llama la comprensibilidad. ¿Ve? Te dice acá, el volumen de un gas se puede reducir fácilmente mediante la acción de una fuerza externa, debido a los grandes espacios intermoleculares. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Aquí está, joven. Mira.
Aquí el volumen es menor. El volumen es menor. En este otro recipiente, el volumen es mayor. Bueno, este es el mismo recipiente, pero en condiciones distintas, jóvenes. Aquí la presión es mayor, ojo. Con más fuerza está presionando la tapa, lo está reduciendo el volumen donde está contenido la sustancia gaseosa. Pero aquí tiene menos presión, está ocupando más volumen. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que ocupa de algo más amplio, de volumen más grande, lo puedes reducir. Y a eso se llama la propiedad de la comprensibilidad. ¿Ya? Tenemos otra, la expansibilidad. Mira, ve. Acá un ratito. Comprensibilidad, para entenderlo de una manera más sencilla, es de un volumen mayor llevarlo a un volumen menor. Ya lo comprimimos ahí. Lo que está aquí, ¿no? Esta sería nuestra condición inicial y esta sería la condición final. Aquí está ocupando mayor volumen y aquí está en menor volumen. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, lo comprimes nada más, ¿ve? Lo acercas las moléculas y van a ocupar un espacio menor. Pues. A eso se llama comprensibilidad. Ahora, la expansibilidad es al revés, ¿no? Es al revés. Mira, ve. En la expansibilidad tú puedes tener un perfume en un recipiente pequeño. Ese perfume que está en estado líquido se va a evaporar, pero está ocupando, jóvenes, un espacio pequeño, reducido. Si lo destapas, cuando ya se está evaporando, sale, por favor, al exterior, ¿no? Entonces, si tú estás dentro de tu habitación, de un extremo a otro, lo vas a percibir. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Lo que ha sucedido es que ese perfume, en estado gaseoso, que estaba ocupando un espacio reducido, ahora va a ocupar un espacio mayor, más grande, joven. Y a eso se le llama la propiedad de la expansibilidad. ¿Ve? Un gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Sí, ya sabes eso. Esté en un recipiente pequeño, está ocupando todo. Lo destapas en otro recipiente más grande, también va a ocupar todo el espacio, jóvenes. Ya todo ese volumen de ese recipiente. Ya debido a la alta energía cinética, te dice, ¿no? La energía de movimiento te está mencionando. A la energía cinética translacional de sus moléculas, ¿no? Difusión. ¿Qué cosa es difusión, jóvenes? En la difusión ocurre lo siguiente. Mira, a ver. Vamos a poner acá un gráfico, no sé, ahí está el gráfico. Mira, imagínate que este es un recipiente, ¿ya? El primer cuadro es un recipiente y aquí tienes otro recipiente. Por un mecanismo también vas a comunicar este ambiente con este otro ambiente. Entonces, ¿qué va a pasar con las moléculas? Acá hay una sustancia y esta es otra sustancia, joven. Ambas son gaseosas. Entonces, abres un orificio de repente ahí, o un conducto ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Una de las moléculas se va a difundir en la otra. ¿Qué cosa es? Difusión, entonces, se va a esparcir, jóvenes. Uno de los gases a través del otro. Debido a que, ya lo hemos visto en el gráfico, que las moléculas están separadas a una distancia considerable. Entre molécula y molécula hay espacios vacíos. Entonces, en esos espacios vacíos se va colocando la otra molécula, pues se va dispersando, jóvenes. Se va esparciendo, ¿no? Y también, mira, si imaginemos que esta sustancia gaseosa, el de color plomo, pasa a este recipiente. En este recipiente, la sustancia color amarilla está ocupando todo el volumen. Pasa esto, jóvenes, también esto va a ocupar todo el volumen. ¿Ya? Y aquí, mira, ya se han mezclado, una molécula se ha difundido a través de otra, ambas están ocupando todo el espacio, todo el volumen de ese recipiente. Entonces vamos a leer un poco qué nos dice la difusión. Es la dispersión gradual de un gas en el seno de otro, dice, ¿ves? ¿Te das cuenta? Imagínate que en este gas el otro se va a introducir, jóvenes, ¿no? De este modo, las moléculas de una sustancia se esparcen por la región ocupada por otras moléculas.
colisionando y moviéndose aleatoriamente, al azar, ¿no? Aleatoriamente al azar. ¿Sí? Esa es la difusión, jóvenes, que una molécula, una sustancia gaseosa, se va a través de otra sustancia, se va a dispersar, se va a introducir, si tú quieres, se va a mezclar ahí, ¿ya? Aquí lo notamos aún mejor, mira, ve. Acá tienes una sustancia gaseosa y aquí tienes otra sustancia gaseosa, ¿no? Abres un orificio, el orificio va a comunicar los dos ambientes y una molécula se va a difundir en la otra, ¿no? Y al final vas a tener una mezcla, pues. Vas a tener una mezcla, ¿ya? Efusión. En la efusión ya te hago algo de la realidad, te explico, jóvenes. Imagínate que estás jugando fútbol, tienes un balón, ¿no? En ese balón está pues aire, ¿no? Lo han llenado aire. Y el aire también son una mezcla de gases. Ahí está una seria cantidad de gases. Por ejemplo, está oxígeno, está nitrógeno y otros gases más. Entonces tú estás jugando pelota ahí y de repente se hace un orificio en tu pelota, en la cámara de la pelota. ¿Qué pasa con el aire que estaba dentro? Sale, ¿no? Sale todo hacia el exterior. Y alguna vez nos hemos preguntado, ¿y por qué no entra el aire? Si se ha hecho un orificio, ¿por qué no entra el aire? Debido a la diferencia de presiones, jóvenes. Se supone entonces, si el aire sale, significa que dentro del balón hay más presión. En el exterior hay menos presión, entonces se dirige desde mayor presión a menor presión se dirige. ¿Ya? Eso es, jóvenes, la efusión. A partir de un orificio pequeño, sale todo, jóvenes, el aire que está contenido. Entonces dice acá, efusión. Consiste en la salida de las moléculas gaseosas a través de pequeñas aberturas de orificios practicado en la pared del recipiente que contiene el gas. Por ejemplo, al pincharse un neumático. Claro, una cámara de una llanta, se hace un orificio y se sale todo el gas contenido, pues no, el aire contenido dentro. Ahí está, mira. La flecha, mira. Inicialmente, todos estos gases estaban aquí, todas estas moléculas estaban aquí. Se abre una abertura y por esa abertura sale, pues no, sale. ¿Ve? De mayor presión a menor presión, eso sí, en esa dirección. Y a eso se le dice efusión, jóvenes. Eso es la propiedad macroscópica. ¿Ve? Aquí está. Acá inicialmente no estaba nada. Aquí estaba la sustancia gaseosa. Se hace un orificio, entonces sale, pues, jóvenes, por ese orificio. Debido, ya repito, aquí hay más presión y acá hay menos presión, jóvenes. En ese sentido se dirigen los gases. ¿Ya? Quinto, un gas ideal obedece a la ecuación de estado. Esta es la ecuación de estado, jóvenes. La ecuación de estado, también mnemotécnicamente, nada formal, se le conoce como la ecuación del pavo ratón. Pavo ratón. Ahí tú te recuerdas eso. ¿Ya? Esta es la ecuación de estado, jóvenes. Las variables de estado en realidad son tres: presión, volumen y temperatura. R es una constante de los gases ideales, así como el número de masa, ¿ya? Este es el número de moles, por si acaso. Y estamos hablando de número de moles, estamos hablando de cantidad de sustancia, ¿ya? Tienes que recordar, cuando has estudiado materia, qué cosa es moles, ¿no? Moles es cantidad de sustancia, ¿ya? R es la constante de los gases ideales, presión, volumen y temperatura. Entonces son unas variables de estado. Mira, esto lo vamos a demostrar, jóvenes, lo vamos a demostrar. Gases. Mira, un rato, sí hay tiempo todavía. Mira, te explico esta parte, jóvenes. En química y otras ciencias, para tener mejor comprensión de la realidad objetiva, a veces se utiliza modelos. Por ejemplo, mira, cuando estudiábamos nosotros al átomo, nosotros teníamos que comprender lo siguiente. Mira, a ciencia cierta, ningún hombre conoce físicamente, pues, cuál es la geometría, cuál es la forma de un átomo.
¿no? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es la dirección? ¿No? Sus características, sus propiedades. No se sabe así directamente, jóvenes. Pero para tener comprensión de eso, se utilizan modelos. Y ustedes cuando han estudiado el átomo, por decir, han visto diferentes modelos a lo largo del tiempo, ¿no? Que se ha ido perfeccionando a estos tiempos actuales. Pero, y eso, la ciencia no es algo acabado, siempre está en un constante perfeccionamiento. Entonces, miren, para tener nosotros también comprensión acerca del comportamiento y las características de los gases, se utiliza un modelo. Y ese modelo se llama la teoría cinético-molecular de los gases. Entonces, por eso le dice gases ideales. Idealizamos cuál es el comportamiento, cuáles son las características, propiedades de los gases. Y para eso se utiliza ese modelo, jóvenes. Ojo, modelo te estoy diciendo, para tener comprensión de la realidad. Y ahí va a aparecer la palabrita ideal. Ya, entonces miren, listo. Uno, primero, teoría cinético-molecular de los gases. Se ocupa de la energía asociada con las moléculas debido a su movimiento. Ojo, se ocupa de la energía asociada con las moléculas debido a su movimiento. Y esta es energía, pues. Y esta es energía cinética. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Esta es la energía del movimiento, en otras palabras. Su movimiento está limitado únicamente por las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Entendido? Está limitado solamente por las paredes del recipiente que lo contiene. Ahí está. Segundo, presión ejercida por las moléculas gaseosas. Acá te adelanto, jóvenes, para explicarte mejor luego. Mira, es lo siguiente, mira. ¿Qué se considera presión de los gases? Imagínate que en un recipiente tú tienes ahí una sustancia gaseosa y los gases están desplazándose, ¿ya? En una dirección rectilínea, dice, según la teoría cinético molecular, te dice que está en una dirección, así tiene rectilínea, ¿ya? Movimiento rectilíneo tiene. Entonces va a haber un momento en que choque con las paredes del recipiente, pues. Choca, rebota, choca, rebota, choca, rebota, porque constantemente están desplazándose, ¿no? Entonces los continuos choques con las paredes del recipiente, a eso se le considera como la presión que ejerce el gas en el recipiente, jóvenes. ¿Ya? A ver, con esa idea vamos a empezar acá. La presión de los gases es el resultado, dice, mira, del impacto, el impacto molecular, pues, ¿no? De las moléculas en las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Ve? Repitamos, jóvenes. La presión de los gases es el resultado del impacto de las moléculas en las paredes del recipiente que lo contiene. El impacto es la colisión, el choque, pues, contra las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Ya? A eso se le dice presión. Entonces, ¿qué cosa es presión? Es la fuerza ejercida por unidad de área. Entonces, no sé si tú lo has visto ya, ¿qué es presión? Su definición. Presión es fuerza sobre área, te dice, joven. Esa es la definición. ¿Ya? Entonces, luego lo vamos a hacer. Acá está, mira, ve. Acá tienes un recipiente. Cada una de las moléculas tiene una dirección rectilínea. Entonces, como se está desplazando, en un momento determinado, pues va a chocar con las paredes del recipiente, ¿no? Entonces, a ese choque se le denomina presión, pues, jóvenes, por unidad de área, te dice, ¿ve? Los gases están compuestos por moléculas que están vibrando en todas las direcciones del recipiente, te dice. ¿Se dan cuenta? Ya conoces, ya sabes qué cosa es presión entonces. ¿Ya? Unidades de presión de gases. Vas a utilizar estas unidades. Mira, acá te doy sus equivalencias, ¿ah? Ojo, una atmósfera es unidad de presión, por si acaso, es equivalente, acá está igual, a 760 milímetros de mercurio. Esa atmósfera también es igual a 760 torr. A la vez, una atmósfera es igual a 101.325 pascales.
Y el pascal es, en el sistema internacional, es la unidad de presión. ¿Ve? Ahí está, presión, pascal. ¿Cuáles son las unidades del pascal? Es el newton, es unidad de fuerza sobre área. Metro cuadrado es área, joven. Por eso te dice, la presión es fuerza sobre área, ¿no? Y acá están sus unidades. Son unidades nada más, ¿ah? Te habla pascal, newton sobre metro, joven. Leyes de los gases. Vamos a ver las leyes de los gases. Pero para ver esto, vamos a tomar nuestro tiempo, jóvenes, ¿ya? Vamos a tomar nuestro receso de 10 minutos. Leyes de los gases. Vamos a ver la primera ley, el proceso isotérmico, donde se van a relacionar la presión y el volumen. A este proceso isotérmico se le llama la ley de Boyle. Aquí está, donde la temperatura es constante. Ojo, la temperatura es constante. Pues vamos a ver esta ley, jóvenes. Miren, vamos a tratar de entenderlo con este gráfico. Mira, aquí tienes un mismo recipiente. ¿Ya? Este es un mismo recipiente en estas tres condiciones, jóvenes. Condición 1, condición 2, condición 3. O puede ser esta una condición inicial y la última una condición final, pues, ¿no? Entonces observa la primera. En la primera, miren. En este recipiente, acá está la tapa, el émbolo, mira, se está ejerciendo una presión, ¿ya? Una presión 1. Y mire el volumen, ¿ah? Aquí, en una segunda ya condición, mira, se está ejerciendo una presión 2, que es mayor a la presión 1. Y el volumen está disminuyendo, joven, ¿ve? Está disminuyendo. A más presión, el volumen disminuye, ¿ve? A más fuerza que están aplicando aquí, el volumen está disminuyendo. Y aquí tienes una presión 3, que es aún mayor que 2. Entonces, mire, al aplicar más fuerza, se ejerce más presión y el volumen disminuye, jóvenes. Entonces, ¿qué cosa estás viendo acá? A más presión, menos es el volumen. A más presión, tú vas aumentando la presión y vas disminuyendo el volumen. Aumentas la presión, disminuyes el volumen. ¿Ya? Para que nos quede más claro, colocamos lo siguiente. Mira, ve. Presión 1 es menor a la presión 2 y a la vez esta es menor a la presión 3. ¿Sí? ¿Estás viendo? Presión 3 entonces mayor, pues, jóvenes. Ha aumentado. Pero ¿qué pasó con el volumen? El volumen disminuye, ¿ve? ¿A eso cómo se llama, jóvenes? A eso se llama inversamente proporcional. Mientras que una de las variables va aumentando, la otra variable va disminuyendo, jóvenes. En este caso estamos jugando con la presión y el volumen, ¿no? Entonces, a partir de eso, mira, ve, conforme la presión aumenta, el volumen de la muestra de gas que está atrapado disminuye. La presión y el volumen de un gas están relacionados en forma inversa. La una aumenta y la otra disminuye, te dice, ¿ve? Ya te está explicando aquí el gráfico. Entonces, a partir de esto, matemáticamente podemos escribirlo de la siguiente manera. Antes, ojo, el volumen de una cantidad física de un gas, que está aquí en el recipiente, mantenida a una temperatura constante. Aquí la temperatura es la misma en estas tres condiciones. Es inversamente proporcional a la presión que ejerce el gas. ¿Ya? De una manera simple lo escribimos así, ¿ve? El volumen, aquí este signo de proporcionalidad, por si acaso. El volumen es inversamente proporcional a la presión. A más presión, mira, la presión está en el denominador. A más presión, más es el volumen. Menos es la presión, más es el volumen, jóvenes. Inversamente proporcional. Ahora tú escribes esto a manera de una ecuación, entonces va a aparecer el signo de igualdad. Pero al aparecer el signo de igualdad,
va a aparecer ¿qué cosa? Una constante, por favor. Una constante. Mira, ahí está. Apareció el signo de igualdad y aparece mi constante. ¿Entendido? Y a partir de esto yo puedo hacer lo siguiente, mira. Despejo mi constante, entonces tengo volumen por presión. Aquí está, volumen por presión. Es igual a la constante. Entonces, mira, a partir de eso, me voy a observar aquí. Imagínate que esta es mi condición 1. ¿Ya? Esta es mi condición 1, jóvenes. Será volumen 1, estamos hablando de esta, presión 1 igual a una constante. Esta es mi condición inicial, o mi condición 1. Cambio las condiciones, llego a esta última, ¿ya? Vamos a imaginar que esta es la última, la condición final. Entonces dices, mira, esta es condición inicial y esta va a ser mi condición final. Mi condición final será, pues, volumen 2, presión 2, es igual a una constante. Si tú quieres, puedes jugar con estos dos nada más. Yo lo estoy haciendo con el primero y el tercero, ¿no? Y este tercero lo estoy poniendo como 2. Condición inicial y esta es mi condición final. Listo. ¿Te das cuenta? Y ahora alguien me va a decir, ¿qué cosa es constante? El que es constante, como aquí mismo te dice, jóvenes, la temperatura es constante. ¿Qué más es constante aquí? La sustancia que está contenida acá, jóvenes. La sustancia no varía tampoco, ¿no? La cantidad de sustancia es la misma, ¿ve? Y acá se está ya aplicando la propiedad de la comprensibilidad. ¿Ve? De mayor volumen lo puedes reducir a menor volumen, ¿ve? El gas. Esa es una propiedad de la comprensibilidad. Entonces, eso se mantiene constante, ¿no? La temperatura y también la masa, jóvenes. Entonces, como estas dos son iguales, mira, lo igualamos, pues, ¿no? Mira. Entonces dices, volumen 1 por presión 1 es igual al volumen 2 por presión 2. Esta, jóvenes, esta es la formulita del proceso isotérmico. ¿Ya? Aquí esta relación es la ley de Boyle, que está aquí. Temperatura constante. No hay temperatura, ¿ve? No hay, ¿ve? Significa que la temperatura aquí es lo mismo que al final, jóvenes. Se mantuvo. Entonces, se ha simplificado por eso. Ya no está en mi relación. Entonces, ya te he mostrado aquí la primera ley, jóvenes, que viene a ser el proceso isotérmico, la ley de Boyle, donde la temperatura es constante. ¿Con quién se juega? Con las variables presión y volumen. Vamos a verlo en este gráfico, jóvenes. Mira, proceso isotérmico, dice, ve. Ahí está, presión y volumen. ¿Quién es constante? La temperatura. ¿Quién es la constante acá en este gráfico? Es esta curva, jóvenes. Esta curva es la temperatura. A lo largo de toda esta curva, la temperatura se mantiene constante. ¿Entendido? Y en esta curva voy a tomar dos puntos, ¿ves? Puedo tomar el punto 1 aquí, punto 1, y este es el punto 2. En el punto 1, mira, si yo proyecto, mira aquí donde estoy indicando con mi puntero, si yo proyecto este punto 1 a este eje de las presiones, voy a tener mi presión 1. Si proyecto hacia mi eje del volumen, voy a tener mi volumen 1. Entonces, en esta condición, mira, coloco esta, por favor. Presión 1 por volumen 1 es una constante. Y aquí, en mi punto 2, mira, ¿ve? Proyecto a mi presión, será mi presión 2, y mi volumen será, pues, volumen 2. Aquí está. Es una constante. Como son iguales, lo igualo, pues, ¿no? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, de esa manera, jóvenes, se explica. Ya, este en realidad es, si tú quieres, lo colocas así, pues, ¿no? Ya depende, de aquí deriva eso. Y esta es la ley de Boyle. Repito, jóvenes. Aquí se nota aún mejor, ¿ves? Acá se nota mejor, jóvenes, que esta. Ya tienes en una condición, mira, esta curva es el proceso isotérmico. Aquí puedes tomar dos puntos, punto A y el punto B. ¿Ya? Punto A y punto B. La temperatura, como te está indicando aquí, es constante, se mantiene constante a lo largo de toda esta curva.
Tienes una condición inicial, vamos a poner el punto A, y tú proyectas, ve, al eje de las presiones. Vas a tener tu presión en A, pues. Y también proyectas en el eje de los volúmenes, vas a tener tu volumen A. Y tú te das cuenta acá, en el gráfico nada más tú puedes decir lo siguiente, ¿ve? A menor volumen, mira, el volumen es menor, ¿no?, con relación a este otro volumen. A menor volumen, mayor es mi presión. ¿Te das cuenta? Dices, ve, a menor presión, más es mi volumen, ve. ¿Te das cuenta? Es inversamente proporcional, jóvenes. De ahí sale esta relación, pues. Listo. Proceso isobárico. Vamos a ver la segunda ley, jóvenes. O también conocido como la ley de Charles. En la ley de Charles, o proceso isobárico, la presión es constante. Ahora la presión va a mantenerse constante. ¿Qué variables van a cambiar? El volumen y la temperatura. ¿Ya? Entonces, ten presente esto. Ley de Charles. Experimentalmente se observa, un ratito, quiero ver este gráfico. Este gráfico nos va a indicar mejor. Mira, ve. Esta experiencia tú lo puedes desarrollar. Lo puedes hacer en tu casa. Una botella de gaseosa vacía, lo vas a colocar un globo, ¿ya? Como te muestra acá el gráfico. Esa botella obviamente no está vacía, jóvenes. ¿Qué cosa está? Está aire. Y el aire, ya te digo, es una mezcla de gases. Entonces tú lo cierras ahí nada más, como te muestra la figura, y vas a utilizar un recipiente, una ollita ahí, con agua. Y vas a empezar a hacerlo calentar. Y colocas, ¿no? Al inicio vas a tener así, tal como está aquí. Pero cuando ya está aumentando la temperatura del agua, esa temperatura le va a comunicar, pues, al recipiente, en este caso a la botella, y va a aumentar su temperatura. Al aumentar su temperatura, ¿qué va a pasar con el globo? El globo va a aumentar su volumen, joven. Aumenta su volumen. Tú aumentas la temperatura, hierve el agua acá, está calentándose el agua, a la vez se está calentando también el recipiente. Y el volumen del globo vas a ver que va a aumentar de tamaño. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? A más temperatura, más es el volumen. Vas a ver que el globo aumenta su tamaño, el volumen. Apagas la cocina, ya, apagas la cocina. El agua ya empieza a enfriarse. Como empieza a enfriarse, menos temperatura, el globo que estaba así, un tamaño considerable, disminuye su tamaño. Entonces, a menos temperatura, menos es el volumen. ¿Cómo se llama eso? Directamente proporcional. A más temperatura, más volumen. Menos temperatura, menos volumen. Esta experiencia tú lo puedes desarrollar, joven. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a ver acá. Experimentalmente se observa que la variación del volumen con la temperatura a presión constante, ojo, presión constante te dice, tiene la forma, dice. El volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es proporcional a la temperatura absoluta del gas. Bueno, acá te explico aún mejor, jóvenes. Con el gráfico lo vamos a entender mejor. Mira, ve. Vuelvo a repetirte. Este recipiente es la misma que esta, sino que está en condiciones distintas, igual que el globo, pues, joven. Inicialmente está así, pero si tú enciendes la cocina, se calienta, este ya aumenta de tamaño. La temperatura también aumentó, ¿no? Ya es el mismo recipiente aquí también, ¿ya? Solamente que está a diferentes condiciones. Mira, ve. Acá está un termómetro. El termómetro te marca una temperatura. A esa temperatura, joven, mira, este es el volumen de la sustancia que está contenida en este recipiente. ¿Te das cuenta? Pero si tú le incrementas la temperatura, entonces obviamente tu termómetro va a marcar más, pues, ¿no? Está marcando más. Pero ¿qué ocurre con el volumen? El volumen aumenta, jóvenes. Es el mismo que está aquí. Pero esto me permite a mí explicar cómo la presión se mantiene constante.
A ver, ¿cómo se mantendrá constante? ¿Qué hemos dicho? Presión. Presión es el choque con las paredes del recipiente. Imaginemos que acá da una cierta cantidad de choques, todas estas moléculas a las paredes del recipiente, esa es presión. Esa misma cantidad de choques se tiene que estar aquí, ¿no? Para que se mantenga la presión constante. Pero resulta que acá las moléculas se están desplazando a cierta velocidad, pues, joven. Y a esa velocidad están chocando ahí con las paredes del recipiente. Cuando tú le incrementas la temperatura, aumenta el tamaño, pero también le estás transmitiendo energía a las moléculas. Por lo tanto, las moléculas van a tomar más energía. Al tener más energía, su velocidad aumenta. Claro, va a recorrer más distancia, pero a la vez, como tiene más velocidad, se compensa, pues, joven. Entonces, aquí también va a tener la misma cantidad de choques. Por lo tanto, se mantiene la presión en ambos recipientes. La misma, jóvenes. ¿Ya? No sé si me he dejado entender ahí. Pero se da, viendo estos dos gráficos, la presión se va a mantener constante. ¿Qué más es constante? La sustancia, pues, jóvenes. Acá hay un número de moléculas, ese mismo número de moléculas también está aquí. Eso también es constante, por favor. ¿Ya? A partir de eso, sacamos al igual que el otro. Mira, ve. Esta es condición 1, condición inicial, y esta es mi condición final. Ojo, ¿eh? Mira. El volumen, entonces, es directamente proporcional a la temperatura. O al revés, ¿no? La temperatura es directamente proporcional al volumen. Tú puedes expresarlo de la forma que se te acomode más para demostrar tu fórmula, joven. Entonces decimos, ve, a más temperatura, más es el volumen. Menos temperatura, menos es el volumen. Eso es directamente proporcional. Entonces, a partir de esta relación, haces lo siguiente, ve. Lo colocas a una igualdad, ¿ya? Pero cuando aparece la igualdad, aparece la constante, pues, joven. Aparece la constante. De aquí despejas la constante. La constante será volumen sobre temperatura. ¿Entendido? Y en una condición inicial, esta es la condición inicial, tienes el volumen será 1, ahí está el volumen 1, ¿ves? Estás viendo el volumen, y la temperatura, acá está marcando la temperatura 1, ¿ves? Y en una condición 2, o condición final, es esta, mira, ¿ves? ¿Ya? Ya no es el mismo volumen, el volumen ya varió, ¿ves? ¿La temperatura es la misma? No es la misma, ya es distinto, pues, jóvenes. Entonces, como son iguales, están a distintas condiciones, eso sí, pero lo que se mantiene constante, ¿qué cosa es? La presión y la cantidad de sustancia. Lo iguala, joven. Entonces tienes el volumen 1 es a la temperatura 1, como el volumen 2 es a la temperatura 2. Esta viene a ser la ley de Charles, la ley del proceso isobárico, donde la presión es constante. Y si tú observas, acá ya no hay presión. ¿Ve? En la fórmula ya no hay presión. Solamente está el volumen y la temperatura. ¿Te das cuenta? Entonces ya puedes utilizar esta en la ecuación de, pero en el proceso isobárico. Ya, esta es la fórmula, joven. Proceso isocórico. Ahora, en el proceso isocórico, vamos a ver que el volumen se va a mantener constante, jóvenes. Ahí está. Es la ley de Gay y Lussac. Aquí el volumen se va a mantener constante. El que va a variar es la presión y la temperatura. Nada más, mira, ve, tal como te estoy mostrando acá. En el gráfico lo vamos a entender mejor. Mira, ve. Este proceso isocórico, sobre todo, se desarrolla en recipientes rígidos. Recipiente rígido, menciono como que antes se utilizaba, o se sigue utilizando todavía, el balón de gas, ¿no? El que cocinamos nuestros alimentos, jóvenes. El que utilizamos para cocinar nuestros alimentos. Ese balón es metálico, es rígido. Ese balón no cambia de tamaño, por favor. Se mantiene el mismo tamaño porque es metálico. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Imaginemos que tenemos acá ese balón, ¿ya? Acá hay una cantidad de sustancia
tiene un volumen determinado, jóvenes. Ahí está. Está ocupando un volumen determinado. Como es rígido, está ocupando un volumen determinado. Y las moléculas del gas aquí inicialmente también están ejerciendo una presión, ¿no? Contra las paredes del recipiente. Entonces, ¿qué cosa va a variar acá? Acá lo que tiene que variar es la presión y va a variar la temperatura. Entonces, mírenme. En esta primera condición, si yo le aumento la temperatura, ahí está mi mechero Bunsen, ahí está mi mecherito, le está dando más energía, pues calor, ¿no? Fuego le está dando a este recipiente. Al darle más energía, ¿qué cosa vas a lograr? Vas a lograr primero que las moléculas se desplacen a mayor velocidad. Como se van a desplazar a mayor velocidad, va a tener más choques con las paredes del recipiente. Y a más choques significa que hay más presión, pues jóvenes. ¿Ve? A más temperatura, más presión entonces. ¿Ve? Acá ya en esta segunda condición, ya tiene más velocidad, ¿ve? Aumentó la presión. A más temperatura, más presión, pues jóvenes. Y el volumen debe mantenerse constante. ¿Qué pasaría, jóvenes, si el volumen, le incrementamos la temperatura, así, ilimitadamente? ¿Qué pasaría con el recipiente? Aumenta la presión, aumenta la presión, aumenta el número de choques. El recipiente explota, jóvenes. ¿Ya? Entonces, miren, esta es nuestra condición inicial, esta es nuestra condición final. Este es un ejemplo clásico de estas jóvenes. Imagínate que tu olla, la olla a presión, no tuviera acá este sombrerito donde nos avisa, ¿no? Que ya llegó a cierta temperatura y tiene un escape. Justamente el escape es para equilibrar la presión dentro de la olla. Si no tuviese este sombrerito aquí, este orificio en la tapa, la olla explota, pues jóvenes. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se refiere el proceso isocórico, donde solamente las variables presión y temperatura van a variar, pero el volumen se mantiene constante. En la olla no varía, pues el volumen tampoco. Pero tú le incrementas más energía, o sea, más calor, las moléculas que están dentro se van a mover a mayor velocidad, ¿no? Entonces adquiere más presión, jóvenes. Más temperatura, más presión. Entonces ahí también es directamente proporcional, pues. A más presión, perdón, ¿no? A más temperatura, más la presión. O al revés, ¿no? A más temperatura, más es la presión. Más presión, más temperatura. Entonces, es directamente proporcional. Mira, la presión, dice, es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, ya tú conoces, ya te indiqué esto, presión va a ser igual a una constante, aparece la constante, jóvenes, del signo de proporcionalidad, presión va a ser igual a la constante de la proporcionalidad por la temperatura. Y listo. Y aquí despejas la constante y tienes presión y temperatura. En una condición inicial, esta será nuestra condición inicial, pues no. Su presión es determinada, la velocidad de las moléculas es de una cierta cantidad, ¿no? Y hay un cierto número de choques con las paredes del recipiente, esa es la presión. Y la temperatura también inicialmente se encontraba a cierta temperatura. Pero para la condición 2, le aumentaste la temperatura, ya es otra condición, pues le aumentaste la temperatura, adquieren más velocidad, ¿quiénes? Las moléculas, jóvenes. ¿Ya? Entonces acá está ya más presión y también más temperatura. ¿Qué cosa se mantiene constante? El volumen. ¿Qué más? La cantidad de sustancia. Como son iguales, lo igualamos, ¿no? Estas dos relaciones y tienes presión 1, esa temperatura 1, como presión 2, esa temperatura 2. Ya tienes la ley de Gay y Lussac. ¿Sí? ¿Te das cuenta? En esta relación ya no hay volumen. Ya no hay el volumen, joven. Lo que sí está, ¿qué cosa es? Presión y temperatura. ¿Ya? Entonces acá se le llama a esta relación el proceso isocórico, donde varían solamente la presión y la temperatura. Listo, jóvenes. Y por último vamos a ver la ley de Avogadro. A ver un ratito el tiempo, dependiendo del tiempo. Sí, hay tiempo todavía. La ley de Avogadro.
¿Qué nos dice la ley de Avogadro? A ver, para explicarles la ley de Avogadro, vamos a hacer una pequeña analogía. Imagínate que tienes una canica, una bolita, esas bolitas que juegan los niños, una bolita, ¿ya? Una esferita, ya, ahí tienes, una esfera. Entonces, esa esfera, si tú tienes uno, tendrá pues un volumen, ¿no? Un volumen primero y tendrá una masa, por favor. Una masa, una bolita. Si tú colocas dos canicas, dos esferas, ¿qué aumentó? Aumentó su volumen, pues. ¿Qué más aumentó? Su volumen y también su masa, pues, joven. Coloca 5 esferas. ¿Qué aumentó? Su volumen. ¿Qué más aumentó? También su masa, pues, joven. Coloca 10 esferas. Aumentó el volumen y también aumentó su masa. Entonces, ¿qué cosa significa eso? Significa que a más la masa es directamente proporcional al volumen. O al revés, ¿no? El volumen es directamente proporcional a la masa. Entonces, ahí podemos decir, ¿no? A más masa, más canicas, más es el volumen. Menos canicas, menos es el volumen. ¿Te das cuenta? Entonces, así nada más está demostrado la ley de Avogadro, jóvenes. Aquí la relación es volumen, cantidad de sustancia. Miren, a presión y temperatura constante, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas presente. Yo te he dado el ejemplo con las esferitas, las canicas y su masa, jóvenes. Mira, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de sustancia, ¿ve? Número de moles es cantidad de sustancia. ¿Ya? Entonces el volumen va a ser igual a la constante, ¿ve? Signo de proporcionalidad, aparece la igualdad, pero una constante. Es igual al número de moles, o sea, cantidad de sustancia. En una primera, bueno, ahí nomás lo dejamos, joven. Acá ya no hay primera condición ni segunda condición, ahí nada más. ¿Para qué? Esta cuarta nos va a servir para demostrar la ley general de los gases y la ecuación de estado de los gases ideales. Mira, ve. Recuerda eso, ¿ah? Esta ley, jóvenes, es fundamental. Recuérdate las canicas y el volumen. El volumen es directamente proporcional a la cantidad de sustancia. Entonces, tú dices, ¿no? Una canica, una masa. 2 canicas, aumentó su volumen, pero sigues, la masa también aumentó. 10 canicas, más volumen, pero a la vez también más masa tiene, pues, jóvenes. Ahí te recuerdas eso. ¿Ya? Listo, jóvenes. A ver, ecuación general de los gases ideales. Mira, vamos a hacer como un resumen, jóvenes. Hemos visto 4 leyes, ¿ah? Por si acaso. La ley de Boyle, mira, ley de Boyle. ¿Qué cosa? Recuerda, temperatura constante. ¿Ya? Lo que varían es la presión y el volumen, jóvenes. ¿Y ahí está? De aquí hemos dicho, en esta primera ley hemos dicho que el volumen es inversamente proporcional a la presión, en la ley de Boyle. Segundo, ley de Charles. Hemos dicho que la presión, presión es directamente proporcional al volumen. Ahí está. O al revés, ¿no? El volumen es directamente proporcional a la temperatura. Es al revés, lo dices, no hay problema, joven. Y hemos visto la ley de Gay y Lussac, donde el volumen ya es constante, ¿no? Solamente varía quiénes, la temperatura y la presión. La presión es directamente proporcional a la temperatura, hemos dicho. Eso, ahí está. Entonces, a partir de esto, te demuestro la ley de Gay y Lussac. Mira, ve. Yo puedo tomar 2 de cualquiera de ellos. El primero con el tercero, el primero con el segundo con el tercero. Basta que uses 2. ¿Ya? Yo voy a utilizar las 2 primeras. Mira, ve. Estas 2 lo voy a poner en una. Ojo, mira. El volumen es, primero acá, mira esto, directamente proporcional a la temperatura. Ahí sabe. Volumen es directamente proporcional a la temperatura. Pero a la vez, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Aquí está, joven. Estos 2 lo he colocado en uno. Es lícito hacer esto. Y a partir de esto, ya tú sabes, en una igualdad aparece una constante, ¿sí o no? Entonces, tienes, ve, el volumen es igual a una constante multiplicada por la temperatura y dividida por la presión. Aquí tienes, joven. En una condición inicial, perdón, antes despejamos
constante, nos sale presión por volumen sobre temperatura. En una condición inicial, mira, vas a tener esta, pues, presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1. Y en una condición final, vas a tener presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Cómo se mantienen constantes? ¿Quién es constante en estos dos casos? La sustancia, pues, jóvenes, cantidad de sustancia. Lo igualas. Presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1, ahí está, es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Esta es la ecuación general de los gases ideales. Ecuación general, joven, llamado pavotón. A este se le conoce como pavotón. Mira, ve, acá se cumple. Si la presión es constante, ojo, mira, si la presión es constante, significa que P1 es igual a P2, pues. Entonces simplifica. ¿De? Entonces te queda la ley de Charles. Si el volumen es constante, volumen 1 debe ser igual a volumen 2. Se simplifica y te quedó la ley de Gay-Lussac. Si la temperatura es constante, temperatura 1 es igual a temperatura 2, simplificas y te queda, joven, la ley de Boyle. Entonces, con esta, aquí está ya resumido las tres leyes. La ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay y Lussac. Esta es la ecuación general, por eso le dice ecuación general de los gases ideales, conocida como el pavotón, ¿ya? Aquí me voy a quedar, jóvenes, por el día de hoy. La siguiente semana voy a continuar con las demostraciones de las otras fórmulas. Así, el día de hoy te estoy dando 4 fórmulas, ¿ya? De estas 3 primeras y esta última, joven, ¿ya? Entonces, vaya repasando, te voy a dar de repente algo teórico para que me resuelvas, ¿ya? Jóvenes, ha sido un gusto, muy buenos días.